Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es lunes 20 de octubre y estamos en una nueva sesión de nuestra reunión en la práctica investigativa sobre computación cuántica. Estamos haciendo revisión de lo que vamos viendo en los cursos de IBM y hoy entonces Emily, Sara y Samuel, si queda el tiempo para todos, expondrán sobre el segundo curso. Empezamos con Emily con el modelo de consulta, a ver si hemos entendido, y luego Sara con el algoritmo de Deutsch, y luego Samuel con Deutsch. ¿Listo? Entonces, podemos empezar, Emily. Ok, ya comparto pantalla. Yo estoy muy contento porque ya por lo menos entiendo todas las cosas. Ya antes no entendía nada de lo que me hablaban. Ahí Todavía hay sí. cosas, todavía hay cosas que no entiendo, como el tal estimaciones de fase, esas cosas todavía estoy, pero ahí voy. Dale, eso, Emily, muy bien. Bueno, entonces pues ya vas a poner sobre el modelo de consulta de la computación. Entonces pues este es el índice y que es pues, este es básicamente como un modelo simple que como, o sea, permite explorar el potencial de las computadoras cuánticas sin tantos detalles técnicos y también permite dar algunas de las ideas más importantes detrás de la computación cuántica y el cómo funciona. Este modelo se utilizó para desarrollar algoritmos cuánticos como el de Simon, el de Deus y el de Deus-Jotza. En computación cuántica, muchos problemas no dependen como del costo de hacer operaciones clásicas, sino del número de veces que necesitamos consultar una información. Entonces, pues esto es como lo que nos permite hacer el modelo de consulta. Entonces, ahora vamos a ver como la forma clásica. Entonces, en la forma clásica, como se puede ver en la figura, se proporciona información de entrada, se realiza un cálculo y se obtiene un resultado. Entonces, acá en la entrada se proporciona al cálculo normalmente en forma de cadena binaria y lo más, o sea, como la principal diferencia que tiene con el modelo de consulta cuántico como tal es que no oculta ninguna parte. Entonces, ahora vamos a ver como la descripción del modelo como tal del cuántico. Entonces, en la entrada se pone a disposición en forma de función a la que el cálculo accede como haciendo consultas. Por lo tanto, en lugar de recibir una entrada directamente como en el clásico, por ejemplo, como un string de bits, en su lugar, pues accede al input preguntando al oráculo y recibiendo una respuesta. Y esto normalmente refiere a la entrada como un oráculo o una caja negra, y esto es porque como tal la descripción completa de la entrada está oculta al cálculo, y pues la única manera de acceder a ella es formulando preguntas o evaluando la función para diferentes argumentos. Ahora la descripción del modelo, nuevamente, entonces, bueno, la entrada para los problemas de consulta es representada por la siguiente función, en donde f es una función que toma como entrada una cadena de longitud n sobre el alfabeto binario y produce como salida una cadena de longitud m sobre este mismo alfabeto, donde n y m son entre los positivos. Y cuando el cálculo realiza una consulta significa que se selecciona una cadena x que pertenece a este sigma de n, y el oráculo pone a disposición del cálculo la cadena f de x. Y pues como se mencionó anteriormente, pues bueno, este modelo ha sido como muy importante para entender cómo el poder y las limitaciones de la computación cuántica, porque a partir de este se mide la eficiencia de los algoritmos de consulta, lo cual se hace contando el número de consultas requeridas para encontrar la solución. Y acá, a diferencia del oráculo clásico, el cuántico puede evaluar f de x para muchos valores de x simultáneamente gracias a la superposición. Ahora, pues voy a explicar como un pedazo cortico de problemas con promesas. Entonces, en este consideramos también problemas de consulta donde se tiene una promesa en la entrada y las entradas que no satisfacen esta promesa se consideran como don't carry inputs. Entonces, para estos problemas se asume que la entrada recibida es válida, es decir, que cumple la promesa, o sea, siempre. Y porque, por lo tanto, estos problemas no están como programados o no tienen en cuenta el caso en el que recibe una entrada que no cumpla con esto. Acá un ejemplo es la búsqueda unitaria. Entonces tenemos una función f, la cual toma como entrada pues, una cadena de longitud n y produce una salida, como salida una cadena de longitud 1. Entonces la promesa es que hay exactamente una cadena x que pertenece a sigma de la n para cada f de z igual a 1, con f de x igual a 0 para todas las cadenas donde x es diferente de z. Esto también, o sea, también lo podemos ver como de manera más simple como
como el cálculo del factorial, en donde siempre se espera como un número entero y pues no se tiene en cuenta qué pasa si recibe, digamos, un número real. Entonces, bueno, acá tenemos también las puertas de consultas. Entonces, para los circuitos cuánticos se definen puertas de consultas unitarias, permitiendo que sean aplicadas a estados cuánticos. La puerta de consulta UDF para cualquier función f se define pues, de la siguiente manera, donde recibe un estado y y un estado x, y retorna y, x el exclusivo con f de x y el estado x. Una aclaración es que la construcción de las puertas de consulta forma parte de la preparación de la entrada, no de la búsqueda de la solución. Es decir, que para el análisis de los algoritmos de consulta se asume que la puerta de consulta es dada, entonces se ignora como por completo la dificultad de esta, de construirla. Y se puede ver de la siguiente manera, donde como podemos observar se tienen dos registros de entrada que son X y Y, teniendo X n qubits y Y m qubits. Y luego al aplicar la puerta de consulta UDF obtenemos la cadena X y también tenemos Y, X el exclusivo f de X. Ahora, en el modelo cuántico, pues el oráculo UDF este actúa como una puerta que implementa la función como sin revelar como tal su estructura interna. Entonces, pues lo único que podemos hacer es aplicarla a estados superpuestos. Ahora, acá, para la mayoría de los problemas se usa como de la siguiente manera, ya que en algunos casos, pues lo único que nos interesa saber como tal es f de x. Entonces, se toma como y el estado 0 teniendo este m qubits, donde al realizar el x exclusivo, pues como mencioné anteriormente, solamente terminamos con f de x. Ahora, un ejemplo en cómo se aplica esto es en el algoritmo de Simón, que ese ya lo habíamos visto antes, entonces pues como lo explica como muy por encimita. Entonces, en el problema de Simón, consiste prácticamente en encontrar un string secreto tal que f de x es igual a f de x, XOR exclusivo s. Y la función es 2 a 1, es decir, pues que cada valor de salida está asociada a dos entradas relacionadas por esta cadena S. Pues la salida es esta cadena S que muestra acá. Algo para tener en cuenta es que en el problema de Simón, N y M son iguales. Y este es el circuito como tal. Bueno, entonces como estos son como los estados que pasan. Entonces, en Pi0, entonces iniciamos con dos registros, con M y con N qubits, y estos registros se inicializan en el estado 0, como se puede ver. En Pi1 se aplica la compuerta Hadamard, como se puede ver acá. En esta, pues esto lo hacemos para poner en superposición todos los posibles valores de X. Luego en P2 se aplica el oráculo, que es de lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, en este, pues podemos observar lo que ya se mencionó, o sea, se recibe el estado X y el estado 0 con m qubits, como se vio acá. Por eso es que obtenemos el estado X y f de X en esta parte de acá. Para Pi2, pues luego de aplicar el oráculo UDF, pues los registros como que ya quedan entrelazados o vinculados. Entonces el primer registro guarda X y el segundo f de X. Y cuando aplicamos Hadamard nuevamente al registro de entrada, entonces los términos con el mismo f de X comparten el mismo registro de salida, es decir, f de X. Y por lo tanto sus amplitudes se suman. Entonces, si f de X es igual a f de X, XOR exclusivo de S, entonces ese pues contribuyen al mismo término en la superposición y por lo tanto así es más o menos como obtenemos esta información sobre S. Entonces, otra cosa que me faltó agregar es que el oráculo como tal no entrega directamente el valor de S, pero o sea, su acción sobre la superposición de entradas, es decir, de X, genera como un patrón de interferencia que solo puede producirse si existe un string secreto S. Entonces, acá es donde se puede ver como la importancia del modelo de consulta cuántico, ya que obtiene como información global sobre la función mediante pocas consultas, aprovechando la interferencia cuántica. Déjame ver otra vez el de Simón, el algoritmo que tienes ahí, ese. Este.
después de hacer Hadamard, mides. Sí. Uh-huh. Y el Y que dio ahí es ese. Sí, este de acá. No, esto acá todavía no estamos, o sea, no se tiene en cuenta la medición. Acá Ahí no, no. ahí no tienes pi 4 todavía, no. Ajá. Pero la idea es que si mides allí, la respuesta va a ser, con la medición vamos a obtener ese. Sí. Es que, bueno, a eso es lo que voy. Entonces, o sea, luego de ejecutar, pues este circuito se ejecuta n veces. Mm. Entonces, bueno, supongamos, bueno, en este supongamos que el circuito se ejecuta, bueno, cada veces, ¿no? Entonces, acá vamos a obtener K cadenas Y, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y luego formamos una matriz con estas que tienen K filas y N columnas. Estas N columnas es por la cantidad de qubits. Y este es un factor B, un factor vector con una B a partir de los bits de la cadena de S, que es como esta cadena que estamos buscando, ¿cierto? Uh-huh. Y realizamos la multiplicación. Esta es un producto escalar de módulo 2. Entonces, o sea, estas ecuaciones lineales sobre los bits de S, entonces es lo que nos permite como tal encontrar S. Entonces, por eso es que como tal el algoritmo de Simon el cuántico es como si tuviera una complejidad O de n, porque solamente es porque el cuántico se basa, como la complejidad se basa en el número de consultas que se hacen. Entonces, en este caso, solamente necesitamos hacer aproximadamente n consultas para poder construir el sistema, para poder encontrar ese. Mm. ¿Quién era M? Este es el que se hizo a partir de las... M es la que construye corriendo K veces eso. Sí, Entonces eso me da una matriz con lo que me dio la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la k.ª vez. sí, Y a eso lo multiplico por... ese. Este vector de que es como que representa ese, que es lo que queremos hallar. Sí, pero si yo no sé qué es, ¿cómo lo multiplico? O sea, Pues acá se supone que, o sea, es que esto se usa para construir un sistema de ecuaciones para poder hallarlo, para poder hallar ese. O sea, nosotros ya tenemos el valor de ajá. y decimos que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, eso se utiliza para poder hallarlo. Ah, pero ese valor de Y en cuál... Estos son el valor de Y, estos digamos para la primera ejecución, para la segunda y hasta la k-décima. Ah, ok, es un producto punto. Ajá, un producto punto, sí. Producto escalar, sí. Ya. Y cada producto de esos debe dar cero. Ah, y eso da entonces da una ecuación, da una, ¿cómo se llama? Un Un sistema de sistema de ecuaciones, sí. cada ecuaciones con cuántas incógnitas. Con n incógnitas. Que es la longitud de Ah, este. ya, entonces dice que si haces n consultas tendrías n ecuaciones con n incógnitas. Esa Sí, es una solución. ajá, Entonces lo solucionarías resolviendo ese sistema de ecuaciones. exactamente. O Entonces, sea, como, o sea, cada una de estas es como una ecuación lineal. sí, sí. O sea que el algoritmo de Simon no termina allá donde está ese dibujo, sino que, Ujú. sino que el algoritmo de Simon realmente es a correr n veces ese circuito, luego correrlo n veces resolver estas ecuaciones. Exactamente. Y como se corre n veces, entonces se hace n consultas al oráculo Ajá. y es por eso. Ya entiendo cómo funciona. Pero digamos, eso es algo estándar, Juan Guillermo, que los algoritmos no entregan la salida, sino que se procesa después para encontrarla. O sea, Depende cómo lo mire. Recordad que la salida de todos estos algoritmos es aleatoria. Depende, o sí. sea, tengo una serie de estados y cada uno tiene una amplitud y la amplitud es proporcional a eso. En general, uno tiene que correr varias veces
Ujú. Y con base en eso determina La la respuesta amplitud. que estaba esperando. Sí, Sí. Pero digamos, pero eso es un proceso después que no es cuántico, ese es un proceso que no es cuántico. sino que es Y, clásico, hacemos tal cosa para tal, bueno. ujú. Ah, ya. Sí, y fíjate que aquí básicamente lo que hace es que al final, o sea, cuando aplican la función oráculo, lo que garantizan es que para un valor específico del oráculo, de f de x, los bits, los qubits que tienen amplitud asociada con ese estado son los que conducen a ese valor. Ujú. ¿Sí? Entonces lo que hace es que como tiene todas esas combinaciones, esos elementos van a tener la siguiente característica, que tienen que ser ortogonales entre sí. O es una combinación, o sea, o son, digamos que, o son ortogonales, o el ángulo entre ellos es 0 grados, mirando nada más la parte del resultado que se obtiene. Ujú. Ujú. Ok, entonces, sí, esta es una... Yo cuando vi este video y esta cosa, eh, digamos que entendí que los problemas cuánticos hay que formularlos. O sea, mi pregunta es, ¿todo problema que yo quiero resolver con computación cuántica lo tengo que formular como un problema de consulta? No, no. De hecho, es una familia de problemas. Y Ajá. los problemas que son la familia de problemas que se formulan como consultas es porque yo en el fondo, eh, fíjate, ahí hay una cosa que es bien interesante, que es lo que cuando hablan ahí de la promesa de la función, Ujú, es que tenés una función que tiene unas características ujú, particulares. ujú, Y el algoritmo lo que va a hacer es que va a evaluar cuáles de esas características cumple la función. Por ejemplo, en este algoritmo, la característica particular que cumple la promesa que hacen es que existe SS tal que f de x, eh, eh, f de x y f de x sobre exclusivo s dan el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que se trata de hacer es encontrar cuál es el valor de S para el cual se cumple esa promesa que yo sé. ujú. Apagaste el micrófono, apagaste el micrófono. Apagaste el micrófono sin querer, Juan Guillermo. Eso, Ya. ahí sí. Entonces, mira, si me entra, si lo que tengo es una función que tiene esa característica, entonces el algoritmo me funciona bien. Si entra una función que no tenga esa característica, es No, un caos completo. sí, pero es como cuando, sí, que decía Emily, se dice, tengo algo para sacar de factoría para un número positivo. Si entra un Ujú. número negativo, pues eso no le va a sacar el factorial. Y si Exactamente. entra un real, pues menos. O sea, puede hacer lo que quiera, pero no me importa, porque yo no lo hice para pensar en esos casos. Eh, sí entiendo, pero entonces los problemas que se resuelven así son solo una familia de problemas Sí. eh, que parecen interesantes, sobre todo es porque cuánticamente se resuelven más fácil. Sí, de hecho, mira que la dificultad en esos problemas, en muchos casos, es como construir la función oráculo. Sí, te pongo un ejemplo sencillo. Eh, el sudoku, ¿no es cierto? El sudoku yo lo podría representar mediante una colección de qubits, es que va a ser grande. El sudoku clásico, que son de 81 columnas, 81 cuadritos, y cada cuadrito es un valor entre 0, entre 1 y 9. Ujú, ¿No es cierto? Entonces necesito cuatro bits por cuadrito para representar el valor que va en cada cuadrito. ujú, Y yo puedo construir una función en la cual me dé un 1 si se cumplen esas propiedades. O sea, las propiedades de que al
Al comparar ese valor, ese dígito que tengo ahí con los demás de la misma fila y de la misma columna y del mismo cuadrito, deben ser diferentes. ¿No es cierto? Entonces, se puede construir, porque aquí hay una ventaja que es interesante y es la siguiente. ¿Por qué funciona esto? Esto funciona porque cada vez que yo aplico el operador unitario, que es el oráculo, ese oráculo realmente está evaluando en paralelo todos los valores posibles de la función. Ah, sí, porque se supone que es una consulta nomás. Exactamente. Sí, cuando yo hago la multiplicación, es el valor de los estados que tengo al final estoy evaluando todos los estados de... Lo conseguí en un paso. Sí, y de hecho por eso es que el punto de partida es eso de que f de xy que cumple la propiedad de que es f de... es que no recuerdo el orden que lo pusieron ahí porque lo tienen orden diferente del que yo normalmente utilizo, pero eso es simplemente orden, pues eso no quita nada. Por eso, yo tengo dos componentes, f de xy, de hecho es, por ejemplo, f de x0 me da x, f de x. Exacto. Y así como lo puso aquí en la... Y cuando lo tengo con x1 me da x, la negación de f Eso de es. x. Ese. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Lo que se trata de hacer en este algoritmo es lo siguiente. Fíjate, o sea, los oráculos siempre tienen la característica de que el valor sobre el que voy a evaluar, en este caso la x, no lo altera. Eso es fundamental por una razón. Estas matrices son matrices que tienen que ser invertibles, son matrices unitarias, ¿no es cierto? Entonces, la función que se evalúa, yo tengo que poder invertir y no toda función que yo tenga es invertible. Entonces, el truco es más o menos el siguiente. Si yo cojo una función cualquiera, sea invertible o no, y digo f de x, lo transformo en, o sea, al aplicarle f a la x, digamos, para que quede el lenguaje acá, f de x0 es x f de x. Fíjate que eso se transforma en invertible, porque el primer resultado que tengo, esa x, es la preimagen. Entonces, es la forma de transformar eso en una función. Y lo que se hace después es que cuando yo mido, cuando hago el proceso de medición, si querés, devolvámonos al circuito. Eso. ¿Qué pasa cuando yo hago el proceso de medición? Pensá en lo siguiente. La entrada son ceros, ¿no es cierto? Ceros en todas partes. Lo primero que hago es Hadamard para la parte de arriba, o sea, que estoy transformando las X que voy a evaluar en todas las combinaciones posibles. Y aplico la función. Y después del resultado le aplico Hadamard. Hadamard es coger la inversa de eso. ¿Sí? Ya. Hadamard es invertir lo que tengo allá. Entonces, cuando mido, ahí me va a dar, solamente me puede dar dos valores. ¿Cuáles? Los valores que correspondan con el resultado de f de x que tengo abajo. Entonces, cuando yo mido, abajo hay un f de x que es el estado asociado con ellos y me puede dar uno de esos dos valores. ¿Por qué solo miden los primeros n? Porque, mira, cuando yo mido en los primeros n, me va a dar un estado, ¿no es cierto? Si yo quiero, puedo medir los segundos n, pero no van a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque cuando yo mido esos primeros n, eso me va a dar un estado. Eso quiere decir que lo que puede pasar aquí son dos cosas. O esos esos dos estados posibles van a corresponder con el mismo, o tengo estados que me dan valores diferentes. Y esos valores diferentes son ortogonales entre sí.
Por eso es que se mide K veces. Sí, porque cuando yo mido el primero, eso me va a dar un valor, me va a dar una X. La parte de abajo solo puede tener un valor, que es f de x. Okay. Ahí aparece esa propiedad cuántica que es muy rara, pero que es bien interesante. Y es que yo solo mido los primeros, pero el estado que me da es equivalente a que hubiera medido absolutamente todos. Que cuando yo mido los primeros, esa combinación de los primeros, por la estructura de la función que tengo, solo puede tener un valor para la segunda parte. O sea, eso mide un X, la segunda parte solo puede medir el f de X. Bueno. Emily, ¿te faltaba algo? No, ya, eso era todo. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sara, ¿te pudiste conectar? No, profe, qué pena. ¿Será que puede seguir Samuel? ¿Cómo? ¿Que siga No, Samuel? no pude. Sí, profe, qué pena. No, por eso, que siga Samuel. Sí, profe, es que no prendió. Y ahí tengo todo que va a presentar No, yo con el kit y demás. te entiendo. Nos la quedas debiendo para cuando resuelvas el problema. Bueno, señor. Entonces sigamos con Samuel. Samuel, ¿andas por ahí? Sí, señor, yo presento. Dice todo bien, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Bueno, voy a presentar el algoritmo de Eugene. Entonces, así como un preámbulo inicial, el algoritmo de Eugene es un algoritmo que da una función que va de 0,1 a la n hasta 0,1 y me determina si la función es constante o equilibrada, donde clásicamente vamos a ver que vamos a tener que hacer 2 a la n menos 1 más 1 consultas, mientras que con el algoritmo de Eugene va a ser posible pues, ver esta información con una sola consulta del oráculo, y que en ocasiones pues se dice que tiene un tiempo polinomial o a la n, pero en puertas, es decir, que vamos a necesitar pues n con puertas para poder hacerlo, pero simplemente una sola consulta. Entonces, pues tal como presentó mi compañera anterior, el algoritmo de Eugene es un problema de modelo de consulta en donde pues tenemos una función f de x y solo conocemos sus salidas en diferentes consultas, bueno, cómo funciona internamente la función f de x. En este caso, pues esta función arrojó pues ceros y 1 intercaladamente. En nuestro caso, pues tenemos que analizar en este problema de consulta dos propiedades de la función f de x, que sean constantes o que sean balanceadas. Que sean constantes hace referencia a que todos sus valores de salida sean iguales, ya sean ceros o unos, tal como se ve ahí, y que sean balanceadas es que la cantidad de ceros sean iguales a la cantidad de unos en toda la salida. Entonces, pues hay muchas combinaciones, puede ser ceros y 1, 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 1, o los primeros 4 1 y los últimos 4 0, o 0 0, 1 1, 0 0 y 1 1. Si nos damos cuenta, Y otras, ¿no? bueno, también pues existen, bueno, sí, hay bastantes Ah, bueno, combinaciones en listo. donde están balanceadas, Ok. pero si nos damos cuenta también hay ciertas funciones donde las salidas no son ni balanceadas ni constantes. Ujú. Sin embargo, pues este es un problema de consulta de promesa. Entonces, la promesa es que si no es constante es balanceada y si no es balanceada es constante. Siempre va a ser alguna de las dos y por lo tanto, aquellas funciones que pues no son alguna de las dos, simplemente no la tomaremos en cuenta. Juan Guillermo. Sí, no, un pequeño comentario que es el siguiente. Estos algoritmos son muy interesantes porque muestran que se puede llevar a cabo se puede utilizar mediante
o sea, utilizando un computador cuántico, se puede resolver el problema con menos pasos que lo que se requiere en lo clásico. Pero la verdad es que estos problemas en la vida práctica no sirven para nada. Por una razón, porque cuando yo escojo la función, ya sé que la función es o balanceado o constante, porque si no, no la podría poner, no cumpliría la promesa, y si ya sé cuál es, pues no tiene sentido que me ponga a calcularla. Pero es muy interesante desde ese punto de vista de cómo se puede resolver un problema donde hay una función que cumple con la propiedad que uno necesita y que se calculen menos pasos de los que se calcularía clásicamente. Estos algoritmos han sido muy útiles porque han permitido desarrollar técnicas que después son asimiladas en otros algoritmos para facilitar los cálculos. Ok. O sea, sí sirven para algo. Sí, sí, aunque el objetivo inicial era simplemente mostrar que eso funciona así. El algoritmo de Simon, por ejemplo, es un algoritmo que fue diseñado para demostrar que había problemas que se podían resolver más eficiente cuánticamente que clásicamente. Aunque a nadie se le ocurriera ese problema para nada real. Sí. Ok, sigue Sí, Samuel. así es. Listo. Entonces, una solución clásica determinista que podría dar solución a este problema. En el mejor de los casos, pues podríamos determinar que la función es balanceada en tan solo dos consultas. Entonces, consultamos la función para el primer valor de x y en el segundo, en caso de que sea distinto, entonces ya directamente sabemos que es balanceada. Pues no puede ser constante porque ya hay un valor diferente y como no es constante, entonces tiene que ser balanceada. Sin embargo, en el peor de los casos, tendríamos que analizar la mitad de los datos y el siguiente. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Digamos que para la primera consulta obtengo un cero, para la segunda consulta también, para la tercera también y para la cuarta también. Entonces, hasta este momento, aún yo no puedo determinar si es constante o balanceada, sino hasta que conozco la mitad de los datos y el siguiente. Entonces, si el siguiente es un uno, entonces ya sé que los cuatro siguientes pues tienen que ser uno para que sea balanceada, o si el siguiente es un cero, pues ya podría saber directamente que la función es constante, sin necesidad pues de evaluar la función para los otros términos. Entonces, con cero sería constante y con uno pues sería balanceada. En general, entonces podríamos decir que en un algoritmo determinista nos tomaría 2 a la n menos 1 más 1 intentos, que pues correspondería a una notación de O a la 2 a la n. Bueno, pues la presentación estaba preparada para que fuera después del algoritmo de Deutsch, pero pues el algoritmo de Deutsch-Jozsa es simplemente una generalización del algoritmo de Deutsch. Entonces el algoritmo de Deutsch va desde sigma, desde el alfabeto hasta el alfabeto, y me determina si f es constante o si f es balanceada. En este caso, el algoritmo de Deutsch-Jozsa va de sigma a la n hasta sigma, y pues cumple con el mismo objetivo de determinar si la función es constante o es balanceada. En este caso, pues, bueno, uno dice que cuando es cero es constante y cuando es uno es balanceada. Sin embargo, específicamente el algoritmo de Deutsch-Jozsa, pues, bueno, ya voy a explicar mejor lo de las compuertas lógicas, pero el algoritmo de Deutsch-Jozsa nos dice que f de x es constante si el estado final es únicamente de ceros y va a ser balanceada si al menos de los unos de los resultados es uno. Entonces, ¿no? Voy a cambiar el puntero. Listo. En el algoritmo de Deutsch-Jozsa empezamos con n estados en estado cero y un estado que llamaremos el estado auxiliar en uno. Se le van a aplicar la compuerta Hadamard a ellos, luego se va a aplicar en la función oráculo, se va a aplicar la compuerta Hadamard a los n primero bits de ceros y se va a realizar esa medición. La medición pues me va a dar un estado. Si son solamente ceros, entonces vamos a decir que la función f de x asociada a este oráculo es constante
Y si la función pues tiene algún 1, con que tenga al menos 1, es balanceada. Esta es como la idea general detrás de este algoritmo. Pero entonces lo que yo voy a presentar ahora es dar los motivos de por qué tiene esta estructura, de por qué iniciamos con n qubits iguales a 0, por qué tenemos un qubit igual a 1, por qué tenemos que aplicar Hadamard, luego la compuerta UDF, luego nuevamente Hadamard para hacer una medición, y finalmente, ¿qué significa que todos sean 0? ¿Por qué tenemos la certeza de decir que fx es constante? ¿O por qué tenemos la certeza de que si al menos uno de los estados es uno, podemos decir que es balanceada? Es lo que voy a explicar a detalle. Ok, Juan Guillermo levantó la mano, espérate. Sí, no, Samuel, una cosita simplemente para, digamos, no para Samuel, sino para todos. Ese qubit final que está en 1, eso normalmente lo denominamos un qubit ancila o un qubit auxiliar. Ancila es auxiliar en inglés. Lo que pasa es que cuando uno empieza a trabajar con esto, empieza como a utilizar directamente el lenguaje para entenderse con la gente de otras partes. Ese qubit de ancila es un qubit auxiliar que se adiciona para poder construir el algoritmo. Entonces, normalmente se llama un qubit de ancila. Simplemente quería aclarar eso. Ok. ¿Y cómo se escribe esa vaina? Se escribe en inglés es ANCILLA. Ok. Y si uno busca la traducción en español es auxiliar. Pues, o sea, que es perfectamente claro decir, tengo un qubit auxiliar para poder realizar el algoritmo. Yo nunca había oído esa palabra en inglés. Yo la aprendí cuando empecé a trabajar con esto. Ya. Listo. Bueno, todos los días aprende algo. Entonces, antes de ir analizando paso por paso lo que va haciendo cada conjunto de compuertas, te voy a explicar como dos temas preliminares que nos servirán más adelante para construir el sentido del algoritmo. Entonces, primero voy a dar la definición de UDF, que también la mencionó mi compañera anterior, en donde, bueno, esta definición tiene un sentido de que la hace una función reversible y está definida tal como se ve en la imagen. Esta definición me permite también hacer algo que se le conoce como retroceso de fase y es la base en la que se fundamenta este algoritmo. Entonces, si yo tomáramos como el estado Y, que es este de acá, lo tomáramos como el estado negativo, entonces obtendríamos simplemente por definición esta expresión de acá. De que el estado negativo, pues sabemos que es el Hadamard de 1, que de hecho ya nos está dando un indicio porque aquí debe haber un 1. Luego, entonces yo podría, eh, pues puedo aplicar distribuida debido a la linealidad de UDF y obtener esta expresión de acá. UDF de x0, pues simplemente tendríamos que devolvernos a la definición, igual que UDF de x1 en la definición, entonces tendríamos que es x por el estado 0 producto, perdón, 0 XOR f de x menos x 1 XOR f de x. Como nosotros estamos analizando pues, funciones que van desde el alfabeto a la n hasta el alfabeto, y nuestro alfabeto pues son los números binarios ceros y 1, la función f de x solamente va a tener dos casos posibles que retornen, o retorna un 0 o retorna un 1. Entonces podemos clasificar esos casos. Entonces en el caso de que f de x fuera 0, entonces tendríamos x por 0 XOR 0, que es 0, menos x1 XOR 0, que es 1, que pues se puede ver de esta manera. Entonces luego puedo sacar factor común, por decirlo de esa manera, el ket x o el estado x, y cuando f de x es igual a 0, entonces obtengo el estado x con el estado negativo. Por otro lado, si f de x es 1, pues es igual, tendría 1 XOR b, 0 XOR 1, que sería 1, menos 1 XOR 1, que sería 0. Entonces, pues en este caso, este sería
el 1 sería el ket positivo y el 0 el ket negativo. Y sacando factor, pues, sacando factor común el estado X y menos 1, entonces puedo representar en este caso que es menos 1 por el estado X y el estado negativo. Esto que me permite representar una generalización que me dice que UDF aplicado al estado X es simplemente menos 1 a la f de X por el estado X. Esto únicamente si yo lo aplicara a UDF con el estado negativo. Y esto es lo que se le conoce como retroceso de fase. Entonces, bueno, más adelante van a ver, yo por ejemplo en este caso no puse el que es negativo en ambos lados, pero pues realmente pues, siguiendo las igualdades de todos los pasos, pues debería ir aquí o acá, pero realmente tampoco importa porque si yo esto lo cambiara el orden, podemos aplicar exactamente los mismos pasos y aquí también el orden se vería cambiado. Entonces, el que es negativo estaría a la izquierda, igual que acá. Juan Guillermo, Manuel, Juan Guillermo levantó la mano. sí, es un pequeño comentario y es que efectivamente ahí te faltó poner el menos y ese menos sí hay que ponerlo. Es simplemente por una razón técnica y es la siguiente. Es por la dimensión de la matriz UDF. La dimensión de la matriz UDF y la dimensión del vector X no coinciden. Falta un valor que es ese menos que aparece al final. Entonces no lo puedes quitar de ahí. ¿Sí, sí me entiendes por qué? Sí, es la representación. ¿Mm? Sí, porque la matriz UDF es una matriz, Recibe n más un tiene más un elemento, si la X solo tiene uno, n. n. Entonces, si lo pones así, así no corresponde. Y hay una cosa que es muy importante, que es la siguiente, que no sé si la encontraste, pero, pues, o sea, si vos coges la fórmula que tenés ahí, esa fórmula tiene una cosa que es súper interesante y que es súper importante en computación cuántica. Y es que cuando yo aplico ese UDF, resulta que el valor de f de x solo me altera la fase. O sea, solo me altera la amplitud y le cambia el signo a la amplitud dependiendo del valor de x. Pero la x y el menos siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Entonces es de las primeras cosas que uno ve en computación cuántica en la cual hay una operación que yo quiero evaluar una función y que efectivamente me lleva el valor de la función a afectar la amplitud de un estado. Ok. Listo. Otro análisis matemático para empezar con las compuertas del algoritmo es recordar un poco sobre los Hadamard aplicados a los distintos estados base. En este caso, pues sabemos si está aplicado al estado 0, tenemos el estado positivo, y si es aplicado al estado 1, tenemos el estado negativo. Yo puedo generalizar esto para un estado A, entonces pues es muy fácil ver que si el estado A es 0, entonces esto ya sería igual a 1 y tendría el estado positivo, y si A es igual a 1, esto sería menos 1 y tendría el estado negativo. E incluso lo puedo llegar a simplificar más como una sumatoria. Entonces este valor de A, pues si estamos analizando el ket 0, simplemente este producto se vuelve 0 y nos da a entender que para el ket 0 pues siempre va a ser positivo, pero cuando B es igual a 1, entonces estamos en el ket 1 y su signo va a depender del valor de A. Luego también tenemos la aplicación de Hadamard para estados de tamaño n. Entonces, pues presentamos esta notación donde básicamente hace referencia a aplicar Hadamard consigo mismo n veces, como si fuera una potencia, pero con el producto tensorial, y pues aplicado al ket de tamaño n. Luego también sabemos que esto puede ser aplicado como de forma distribuida, entonces podemos aplicar la multiplicación de Hadamard en cada uno de los estados y hacer el producto tensorial de todos ellos. Esta definición individual de Hadamard, entonces,
podemos aplicar esta definición de sumatoria. Entonces tendríamos que, por ejemplo, h de xn menos 1 correspondería a esta definición de aquí, tendríamos un medio de la sumatoria. En este caso, pues notaremos como B, como el ket yn menos 1, que es como el ket asociado a ese estado. A sería xn menos 1, como se ve aquí, entonces estaría multiplicado por B y pues con el menos 1. Y así para los distintos estados hasta llegar al estado en la posición 0. Esto lo oculta. Luego podemos seguir simplificando esta expresión. Al final esto es una sumatoria de estados que luego se le aplica producto tensorial, entonces yo puedo hacer la distribución con cada uno de los términos. Entonces al final obtendría la sumatoria de todos los y sub n, desde y sub n menos 1 hasta y sub 0. Estos términos que no son ket simplemente se multiplicarían, entonces por eso tendremos 1 a raíz de 2 a la n, y aquí pues cada término se multiplicaría, pues cada término de menos 1 a la xn menos 1 por y a la n menos 1 se multiplicaría y pues sería la suma de sus potencias, obteniendo este estado aquí, que simplemente representa la aplicación de Hadamard para un estado de n qubits. Una vez comprendido eso, entonces ya podemos pasar a explicar cada una de las compuertas del algoritmo, entonces empezando con la aplicación de Hadamard para los qubits. Entonces tenemos que se le aplica Hadamard al estado 1 y al estado de solo ceros. Entonces, este de acá pues simplemente es el estado negativo, como ya sabemos, mientras que este de acá, pues con la definición que conocemos, entonces obtendríamos esto de acá. Igual, bueno, aquí hay muchas simplificaciones que me salté, pero es muy fácil ver que si xni hasta x0 todos son ceros, entonces pues la multiplicación de estos términos, pues todos van a dar 0 y menos 1 a la 0, entonces va a dar 1 y obtendría el estado acá. También pues en vez de utilizar ya sub n, utilizamos x sub n porque ya y sub n no nos interesa. Luego pasando a la aplicación de VF, entonces recordemos, bueno, esta expresión, pues la expresión Me falta menos. simplificada, aquí faltaría el ket negativo. Ujú. Entonces, en este caso podríamos tener el ket negativo al lado izquierdo, tanto en este lado de la igualdad como en este lado de la igualdad. ¿Y de qué nos serviría esto? Que si yo aplico este ket negativo, producto tensorial a esta sumatoria, así como lo vimos en la propiedad anterior, yo puedo ingresarlo a cada término y aplicarle el producto tensorial. Entonces, a cada término yo obtendría el ket negativo, producto tensorial, el ket x sub n, el ket x sub i, ¿cierto? Entonces, luego yo a cada uno de esos términos le aplico UDF de manera independiente. Entonces, como tengo el ket negativo y un x sub n, entonces yo podría aplicar esta fórmula de aquí. Lo que me permite entonces simplemente, pues a cada término, aplicarle el menos 1 por f de x sub i y luego volverlos nuevamente a agrupar. Entonces tendría la sumatoria de todos los estados posibles y volviendo a sacar el ket negativo de la expresión. Entonces, esta es la parte más importante y que da razón del por qué aquí hay un menos 1 y no un 0. Si no hubiera un menos 1, entonces este estado no fuera negativo y por lo tanto, indiferentemente de que lo metiéramos dentro de la expresión, aplicar UDF a esos nuevos términos no podría llegar a este estado acá. Y si no puedo llegar a este estado acá, pues mucho menos llegar a este estado acá. Y ahorita vamos a ver de que tener el estado en esta forma, pues nos va a permitir encontrar la solución al problema. Entonces, antes de seguir con la siguiente compuerta lógica, analicemos hasta ahora
¿Qué pasa con los diferentes estados si mi función f de x, es decir, esta de acá, es constante? Entonces tenemos dos casos y es que f de x pues sea constante cero, o sea que todos los valores de f de x se vayan a cero. En ese caso, entonces, para cualquier función evaluada en, pues en la función, pues nos va a dar cero y por lo tanto esta expresión de aquí se cancela y obtendríamos simplemente esta expresión. Para el otro caso, cuando la función es constante pero todo f arroja un 1, entonces en todos los casos de la sumatoria obtendríamos el menos 1 para todos los ket y simplemente podríamos sacar el estado, bueno, el menos 1 del estado total. Entonces, esos serían los dos casos que obtendríamos si mi función fuera constante. Ahora sí, aplicamos la segunda puerta de Hadamard. Aquí, pues, el curso de IBM, pues, lo muestra como esta expresión. Igual no es muy difícil de entender. Al final, simplemente escoger la definición que ya sabíamos de Hadamard, cambiando en que el estado de x sub n menos 1 hasta x sub 0 va a ser la, la sumatoria del estado que teníamos anteriormente. Aquí yo pues hice como un análisis que está apoyado con lo que vimos ahorita, de que qué pasaría de que si f es constante y no tanto realizar la medición de todo este estado, tal como lo hace el curso de IBM. Entonces lo que les viene diciendo, es difícil de entender, pero ya sabemos cómo se comporta el estado si f es constante. Entonces si f es constante, pues podemos tener este estado acá o el menos por este estado acá, ¿no? Y ya ignoramos el que es negativo porque pues no es necesario porque ya ni siquiera le aplicamos la compuerta Hadamard. Entonces tenemos este estado acá que se cumple cuando es constante, que es el que sale de UDF. Entonces luego pasamos a aplicarle la compuerta Hadamard a todos estos estados. Pero antes hay que saber de que este estado acá, si lo ven, corresponde a nuestro estado original de solo ceros, que es este estado de acá. Entonces, si nosotros le aplicamos nuevamente Hadamard a este estado que ya le había aplicado Hadamard, como, bueno, ya sabemos que si le aplicamos Hadamard al mismo estado dos veces, obtenemos nuevamente el estado original, es decir, el estado de solo ceros. ¿Y cuándo me da el estado de solo ceros? Cuando f es constante. Y es la razón de por qué el algoritmo de Ujotsa me dice que f es constante si es 0, 0. Porque dado el oráculo, convertimos la expresión de esta manera, solo si f es constante, y cuando se le aplica nuevamente Hadamard, entonces obtengo el estado de solo ceros en el resultado de la medición. Pero también es importante ver qué pasaría si fuera balanceada. Entonces, si fuera balanceada, nosotros sabemos que mediante un bracket o la ortogonalidad podemos conocer la probabilidad de que salga un estado según otro. Entonces, este es el estado de salida este es el estado de salida de VF al que se le aplicó Hadamard. Entonces, si nosotros vemos aquí, obtenemos toda esta expresión de acá, pero lo único que necesitamos es saber aquellos en los que el estado es cero. Entonces, simplemente tomaríamos la sumatoria de estos x sub i con menos 1 con los f evaluados en los x sub i, que es lo que dice, que es lo que dice aquí. Obviamente, pues simplificado de x, este sería la posibilidad de todos los estados. Entonces, para poder obtener la probabilidad de que el estado sea cero, dado ese nuevo estado, obtenemos esta fórmula de aquí, pero si f es balanceado, entonces f puede sacar la misma cantidad de unos como de ceros por definición. Entonces, si existe la misma cantidad de unos como de ceros, entonces también tengo la misma cantidad de menos unos y de unos. Entonces, como tengo la misma cantidad de menos unos y de unos, pues estos se van a cancelar, haciendo que toda esta suma de aquí de cero. Entonces, si tengo esto que me representa la probabilidad igual a cero, ¿qué me está diciendo? Que, pues aparte que son ortogonales, entonces la probabilidad de que todos los estados sean ceros es nula. Entonces, si es balanceada,
nunca va a sacar el estado 0 y por lo tanto, por lo menos alguno de los estados va a ser 1. Y podemos concluir entonces que el algoritmo funciona correctamente siempre que se cumpla esa promesa. Ya para finalizar, cuando estaba presentando una solución clásica, pues no mencioné también la posibilidad de que hay un algoritmo clásico que es aleatorio. Esto principalmente, pues tal como dice ahí, hay un algoritmo probabilístico que puede resolver el problema con una probabilidad muy alta utilizando solo unas pocas consultas. Sin embargo, aunque esto sea cierto, no, no lo decidí mencionar como al principio porque terminaría siendo como una comparación injusta entre lo clásico y el algoritmo de Deutsch cuántico. Principalmente primero, pues por lo que decía el profesor antes, el algoritmo solo no tiene una funcionalidad práctica, simplemente pues, presenta las bases de otros algoritmos y también intenta pues mostrar de que cuánticamente se pueden resolver cosas mucho más rápidas, pero también es porque pues, el algoritmo aleatorio sigue siendo indeterminista. Tanto el clásico como el de Deutsch me dan un resultado verdadero pues, con una sola consulta y siempre va a ser así. En cambio, el aleatorio, aunque la probabilidad es muy baja, siempre puede haber la posibilidad de que no me arroje un resultado correcto y, y analizar algoritmos de esa manera pues no tiene mucho sentido. Lo que buscamos es que todos los algoritmos respondan bien siempre. Pero bueno, el Qué pena te hago una algoritmo aleatorio, pregunta. ¿sí? Es que me pareció que habías dicho que el algoritmo clásico evalúa o sea, lo resuelve con una sola evaluación. El que lo resuelve con una No, evaluación es el cuántico. no, lo que me El refiero es clásico lo que, resuelve con la mitad más uno. sí, sí, sí. Lo Ah, que me bueno. refiero es Sí. que Él empezó no, no, que el mejor no con una caso sola el consulta. mejor caso eran 2 evaluaciones. Ujú. Sí. Lo Y que me refiero es que es siempre que vos, como que uno evalúe la función, va a tener un resultado verdadero. O sea, nunca con el algoritmo clásico, si me dice que es constante, es porque es constante. Y si es balanceada, es porque es balanceada. En cambio, el probabilístico, pues existe la probabilidad de que no esté en lo correcto. Entonces, con el probabilístico, como por encima, simplemente en vez de tomar, pues toma entradas aleatorias de todas las posibles, cada entrada es aleatorias, entonces va a responder 0, pues bueno, iguala todas sus salidas, y va a responder 0 si la función es constante y 1 si no lo es. Entonces pueden haber dos casos. Si f es constante, entonces este algoritmo nunca se va a equivocar, porque si todos los dio igual, entonces él dijo que es constante, y si era constante, entonces nunca se va a equivocar. Pero si es balanceada, pues sí puede darse el caso de que se equivoque y que casualmente las K entradas que eligió justamente den una salida que todos son iguales, pero que no, que pues muy probablemente el resto de salidas sí puedan ser unos. Sin embargo, pues hay una demostración que dice que solo bastaría con tomar K entradas de cualquier función para obtener una probabilidad mayor al 99.9% de exactitud. De todas maneras, Samuel, hay una cosa que es interesante y es la siguiente. Fíjate que lo que hace básicamente el algoritmo aleatorio es reducir el número de operaciones que está manejando, ¿no es cierto? O sea, en vez de evaluar en vez de evaluar n-1, perdón, en n medios más Esta es 1, la N. Ujú. sí, lo que hace es que evalúa menos eh, y te da una probabilidad de que la respuesta sea constante o no. Pero Sí, incluso a pesar de eso, fíjate que el algoritmo clásico aleatorio evalúa la función más de una vez y el sí. cuántico solamente la está evaluando una vez. Ujú. Sí, de hecho, incluso a diferencia del algoritmo de Simon, no es necesario hacer varias consultas al oráculo, solamente una vez. Y también hay otra cosa que es importante. En principio, este algoritmo, el de Deutsch-Jotza y el de Deutsch, los dos tienen una característica que es bien interesante. Y es que
Si no existiera ruido, los estados finales, o sea, cuando yo mido el 0, la probabilidad es 1, o sea, me da el 1 o 0, o sea, la probabilidad, se supone que son algoritmos que, a pesar de ser cuánticos, son deterministas. Sí. Bastaría con correrlo una vez y yo sabría las cosas. Lo que pasa es que como las máquinas que tenemos son máquinas ruidosas, entonces aparece el tema del ruido. Pero en principio el algoritmo es un algoritmo que es determinista a pesar de ser cuántico. Sí. ¿No? Listo, entonces no sé si tengan preguntas, dudas. No, muy bien, Samuel, tiene usted buena, ¿cómo se llama? Buena pasta de profesor. Prepara todo Muchas gracias. pedagógicamente y todo eso muy bien. Yo tengo una pregunta. Dale, Nicolás. No, es solamente una duda que cuando al final, si tenemos una función que no es, bueno, digo que es balanceada, entonces el resultado va a salir algo que es distinto de la cadena de ceros, ¿no? Ajá, Pero entonces si es balanceada puede salir uno o más unos, o sea, sí, realmente no importa. Sí, sí. No, no pueden importa, ser todos unos y un cero, pero con que no, sea distinto a la cadena de ceros ya bastaría. Por esto acá. Ah, dale, gracias. sí, y por eso allá, y por la promesa, ¿no? Sí, también es parte de la promesa. Sí, la promesa es fundamental. Sí. Que ya sabiendo que no es una, ya sé que es la otra. Ujú. Bueno, muy bien, muchachos. Eh, creo que vamos muy bien. Me parece que me queda en la próxima sesión, pues a pesar de que ya vimos Deutsch, Jotza y esa es como una generalización de Deutsch, si Sara tiene su presentación, se la recibimos en todo caso, pues para saber que la entendió y que tiene la oportunidad de hablar. Bueno, Sara. Y Sí, profe, pues yo la tenía con el quiz y todo. no, yo sé, pero la vamos a ver, la vamos a ver. La vamos a ver en la próxima. Y, eh, y me gustaría, no sé quién quiere tomar que expusieran el algoritmo de Shor. O sea, siento que en el algoritmo de Shor está esa cosa de las fases eh, y de la transformada de Fourier y esas cosas. Y sería muy bueno si lográramos ver el algoritmo de Shor aquí, por qué funciona y todo eso. No sé. Pero alguien tiene el de Gruber, porque yo creo que el de Gruber, Ah, falta Gruber, sí, falta el de Gruber. Gruber, porque el de Gruber es un algoritmo de oráculo y tiene un par de cosas que son geniales. Hay Ah, una que ya vimos el antecedente de eso y es lo que llaman la inversión de la fase cuando la función es 1, que ya en lo que vimos ahí está el sustrato teórico para eso. Pero el otro que hace Gruber es una proyección sobre la media de las amplitudes que es muy bonito y que vale la pena mirarlo. sí, entonces nos falta Shor y Gruber. Sí, sería mirar primero Gruber y después el de Shor. Bueno, ¿quién levanta la mano aquí? ¿Quién quiere? También de pronto está el de Bernstein Basirani. Pero yo creo que con lo que hemos mirado, mirar Gruber y después mirar Shor está bien. Sí, muchachos. Y luego Gustavo. Ah, no, es para dentro de 15 días. Listo, profe, yo le doy una leidita a eso y lo expongo. ¿Gruber o Shor? ¿No tiene nada de Gruber? Ni Gruber ni Shor. Ni Gruber ni Shor. Pues cualquiera de los dos. Si querés, Cualquiera. Gustavo, dale Gruber y si alguna Listo. cosa me consultas. De una, de una. Entonces arranco con Gruber. Eso. ¿Y quién quiere Shor? Lo Ninguno. rifamos. Yo Bueno, creo que
Shore Porque se puede hacer. luego los van a implementar, ¿cierto? Y cuando van a implementar, creo que Samuel tenía el de Shore, ¿cierto? Yo me El de equivoqué, Chorro pues, y el de Grover. El hecho es de todos. Ah, es de todos, sí. Emily, ¿qué me ibas a decir? sí, que el de Chorro es de todos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, entonces hagámosle a Gruber la próxima, dentro de 15 días y todos vamos viendo el de Shore cómo funciona y en 15 días alguien me dice, yo quiero mostrar cómo funciona el de Shore. Es que me parece que es como el algoritmo del que uno, de hecho, cuando uno le habla a alguien de computación cuántica, tiene que decirle, vea, la cuántica, su interés es por el algoritmo de Shor. Si no, sería un interés puramente teórico, ¿sí o no? Es lo que yo entiendo. Sí, es que cuando aparece el algoritmo de Shor, que es capaz de factorizar, rompe toda la criptografía. Y ahí Entonces, por eso es que los gobiernos empiezan a invertir y las empresas empiezan a invertir, pues porque tiene una aplicación que es fundamental incluso en términos de seguridad nacional. sí, sí, sí. Ahora, el otro día estuve hablando con Julio César López, ¿ya hicieron la reunión ya? Sí, sí, Estuve sí, hablando con sí. Julio César López el otro día. Julio César López es un experto en criptografía de la Universidad de Campinas. Entonces, es un amigo mío pues, colombiano, de aquí del Cali, y un día lo llamé y le dije que en qué estaba trabajando ahora. Entonces me dijo que la gente estaba trabajando ahora era en lo que llaman los algoritmos de criptografía postcuánticos, Ujú. ¿sí? Y se llaman postcuánticos porque son algoritmos que ni lo cuántico lo va a vencer, más o menos, ¿cierto? Están diseñados pensando en que lo cuántico no lo, no No, lo, no, no no lo puede pueda romperlo. romper. Ujú. Entonces, mucho del esfuerzo en criptografía y, pues, digamos, en ciberseguridad de todas estas empresas está en tener protocolos de seguridad que no puedan ser vencidos por lo cuántico. Es decir, que no importa que usted sepa factorizar, rápidamente la vaina le va a seguir funcionando. Entonces, bueno, a los que les gustan esas áreas y esas cosas, esa es como la razón por la que hay tanto dinero para estas cosas. Porque si no, sería un interés bastante teórico y no habría tanta plata metida en eso. Exactamente, o sea, sería muy interesante y tiene aplicaciones científicas muy importantes en modelado de moléculas y eso, lo que no habría era plata. Sí, eso. Bueno, jóvenes, Sara, dime. Profe, pues ahorita está hablando con Emily y decidimos si podemos exponer el algoritmo de Shor. Ah, bueno, muy bien, perfecto. No sé si alcancen dentro de 15 días, pero si no, sería para dentro de un mes. Empezamos con De Gruber acuerdo, y profe. después empezamos con Cho. Muy bien, chicas, entonces quedamos en eso. Muchas gracias. Entonces, no, ¿a quién más levantó la mano? Cristian. No sé si aprovechando pues de la presencia de Juan Guillermo, hablamos un poco del trabajo de grado. Ah, que si bueno, entonces yo dejo grabar. No, no, que te puedes quedar un momentico con, Sí, sí.